Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Voy a hacerles un banco de preguntas, voy a solucionar un banco de preguntas de donde van a salir las preguntas para el examen del día domingo. ¿Ya? Esto es una base de datos que estoy haciendo en estos momentos, bueno, que estaba mirando en estos momentos. Y este es el cuestionario, el banco de preguntas para el día domingo. De estas preguntas van a venir en el examen. ¿Ya? El examen va a ser escrito y tiene también parte práctica en Eclipse. ¿Ya? Entonces, vamos a ir solucionando las preguntas. Por favor, anótenlas. Yo les voy a pasar este archivo para que ustedes lo impriman. Y si quieren, el día domingo lo llevan para que repasen o de repente le den algún uso ahí, ¿no? Ok, entonces por favor tomen nota de lo que yo voy a ir solucionando aquí. Miren toda la ayuda que se les está proporcionando para que ustedes puedan recordar los conceptos que ya hemos aprendido en clase, porque son muchos conceptos, entonces vamos a ir repasando, ¿ya? Muy bien, entonces la primera pregunta nos dice ¿qué es un sistema de información? Entonces nosotros sabemos que un sistema de información, en primer lugar, es un conjunto, ¿ya? Voy a responder en mayúsculas para que se vea. Es un conjunto de componentes que permiten almacenar datos, almacenar y convertir datos en información. ¿Ok? Esto es el concepto básico de un sistema de información. Un conjunto de componentes que permiten almacenar, ¿sí? Un conjunto de componentes que permiten almacenar y convertir esos datos en información, ¿sí? O sea, los datos los convierten en información. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, un sistema de información puede ser un conjunto de computadoras, teclados, discos duros, pantallas, personal humano, los programadores, los clientes, los usuarios que manejan ese sistema de información, en el que se encuentran, por ejemplo, almacenados sus nombres, sus apellidos, su edad, su fecha de cumpleaños, su altura, su peso, su dirección, y todo eso que está almacenado en algún momento se puede convertir en información. Por ejemplo, una hoja impresa con la información del cliente, por ejemplo, de una tienda, o una hoja impresa del paciente de un hospital. Ustedes han ido alguna vez al seguro y les piden, por ejemplo, la historia. Ya ahora los doctores pueden ver la historia a través de sus computadoras. Entonces, esa historia jala datos de un sistema de información, y ese sistema de información se le muestra al doctor ya en una hoja, que es información para el cliente, ¿ok? Para el doctor en este caso. La segunda pregunta, ¿qué es y para qué sirve el programa PSEI? Ya lo hemos visto este programa en clase. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Qué es en primer lugar? ¿Ya? Entonces, aquí yo respondería así. El programa PSEI es un programa que permite escribir pseudocódigo, ¿sí? Pseudocódigo, ¿ya? Para aprender de manera fácil los conceptos de programación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es y para qué sirve el programa PSEI? El programa PSEI es un programa, obviamente, no un software, pueden ponerle ahí, que permite que escribir pseudocódigo. Acuérdense que el PSEI, el de acá, PSEI, no es un programa que ustedes escriban código de programación, así como por ejemplo el programa de Java, ¿no? El lenguaje de programación Java. No están escribiendo código, sino que están escribiendo pseudocódigo. Acuérdense que ese pseudocódigo, la palabra pseudocódigo viene de falso código, ¿ya? O sea, no es un código que es un código reglamentario, así como el que hemos escrito en Eclipse, por ejemplo, en Java, sino que es un pseudocódigo, una simulación, un falso código. Por ejemplo, aquí yo no escribo sysou como hemos aprendido en Java, sino que lo que yo escribo es escribir para mostrar un mensaje en pantalla. Y pongo, no, hola mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Esto de acá que yo estoy escribiendo es un falso código. Un falso código. Y el programa me permite escribir de esta manera para yo no tener que centrarme en, por ejemplo, en cómo se debe escribir en Java, en Python, en C++, sino para centrarme en la lógica, para entender, aprender y entender conceptos de la programación cuando uno está empezando en ese mundo de la programación. ¿Ok? Ok, ¿qué es el JDK? Eso lo hemos visto recién en esta última clase. A ver, ¿qué es el JDK? Respondemos, el JDK, ¿sí?, significa, si lo quieren poner para que sepan, significa Java Developer Kit. Así se escribe, ¿ya? Java Developer Kit. Y es un conjunto de herramientas necesarias para escribir programas en el lenguaje de programación Java. ¿Ok? Entonces el JDK significa Java Developer Kit. Kit significa herramientas en español, ¿ya? Entonces es como lo estábamos definiendo aquí, es un conjunto de herramientas y estas son necesarias, ¿ya? Son necesarias para escribir programas en el lenguaje de programación Java. Si yo no tengo el JDK instalado en la computadora, no voy a poder escribir lenguajes en Java por más que instale Eclipse. Es más, si yo instalo primero el Eclipse antes del JDK y comienzo a querer escribir programas en Java, Eclipse me va a enviar un mensaje diciéndome todavía no puedes escribir porque tienes que instalar el JDK. Algo más que deben acordarse sobre el JDK. El JDK está administrado, o sea, está resguardado, lo mantiene, lo mejora, lo actualiza por la compañía Oracle. ¿Okay? Esta compañía, ustedes si se especializan en Java la van a ver todo el tiempo, ¿ya? Ok. Siguiente pregunta, ¿qué es Eclipse? ¿Qué es Eclipse? También lo hemos visto en clase. Yo les pedía que apunten, no sé si han apuntado algunos, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver que me ha llegado un mensaje. Sí, un segundo, por favor. Un segundito. Un segundito, denme, por favor, para no parar la grabación. Un segundito, sí, solamente un segundito, por favor, ya terminó. Ya, ok, seguimos. ¿Qué es Eclipse entonces? Me imagino que ya les he dado tiempo para que ustedes puedan pensar, ¿no? Y acordarse. ¿Qué es Eclipse? Eclipse es un IDE, así se llama, así les expliqué en clase, es un IDE. ¿Y qué significa IDE? IDE significa, en español lo vamos a poner esta vez, entorno integrado de desarrollo. ¿Sí? Entorno integrado de desarrollo. ¿Y por qué decimos que Eclipse es un IDE? Porque comparen, miren, aquí tienen el PCInt, que es un programa así donde yo comienzo a escribir y tengo que simplemente escribir y no tengo nada más, ¿cierto? En cambio, Eclipse es un entorno integrado de desarrollo, porque si ustedes ven el programa, Eclipse tiene muchas más cosas que simplemente el espacio para yo escribir código. Tiene un explorador de paquetes, miren, aquí voy a hacer clic, tiene todas las librerías de Java, tiene una lista de tareas, tiene un fuera de línea, tiene una línea de comandos, tiene una ventana donde nos muestran los programas, para hacer documentación, la declaración y la consola donde se muestran los resultados. Tiene un conjunto de herramientas en la parte superior que solamente aprender Eclipse y cada una de las cosas que se puede hacer en Eclipse cuando programamos en Java sería un curso aparte, ¿no? Entonces por eso se le llama un entorno integrado de desarrollo, porque integra muchas herramientas
a diferencia de otros programas como PSI, por ejemplo, ¿sí? En este caso, solamente para información, este programa que se llama Workbench para poder crear base de datos con MySQL también es un entorno integrado de desarrollo porque tiene muchísimas herramientas, ¿ya? Entonces, los entornos integrados de desarrollo son este tipo de programas que manejan muchas herramientas. ¿Qué es Eclipse? Es un IDE, un entorno integrado de desarrollo, que se utiliza para escribir programas en Java. Ese es el uso que más se le da actualmente. También se puede escribir en otros programas como C++, pero se usa muchísimo más para lo que es Java, ¿ya? Y en resumidas cuentas, como cualquier otro programa de los que están aquí abajo, programas que usamos en Windows, Eclipse también pues, puede ser llamado un tipo de software, ¿no? Para escribir código, por ejemplo. Pasamos a la quinta pregunta. ¿Cómo se crea un programa en Java? ¿Cómo se crea un programa en Java? ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros comenzamos en Java y comenzamos a crear el primer programa en Java? ¿Sí? Porque esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, yo creo que tengo. La pregunta es ¿cómo se crea un programa en Java? O sea, yo ingreso a Java y de frente comienzo a escribir código. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacíamos primero? Creábamos un proyecto. Una vez que abrimos Eclipse, creamos un proyecto. Luego de que se crea ese proyecto, nosotros creamos un paquete dentro de la carpeta src, que es la carpeta raíz. Y dentro de este paquete ya nosotros podemos comenzar a crear nuestros programas en Java a través de clases, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar aquí. ¿Cómo se crea un programa en Java? Primero, pueden escribir así o pueden escribir los pasos, ¿no? 1. Creamos un proyecto en Java. Creamos un proyecto en Eclipse, ¿ya? En Eclipse, porque estamos trabajando aquí en Eclipse. Creamos un proyecto nuevo en Eclipse. ¿Ok? Luego que creamos un proyecto nuevo en Eclipse, ¿qué hacíamos? Creamos un paquete dentro de la carpeta raíz, que se llama pues src, así se llama la carpeta raíz, ¿sí? Creamos una clase dentro del paquete que hemos creado, ¿cierto? Vuelvo a repetir, creamos un proyecto, luego nos vamos a la carpeta raíz, creamos un paquete, que en este caso se llama el paquete con.fundamentos Java, y dentro de este paquete nosotros creamos una clase. Esa clase es nuestro programa. Creamos una clase dentro del paquete que hemos creado. Ese es nuestro programa. ¿Ok? Ok. Esos son los pasos para crear un programa en Java, perdón. Ahora, acuérdense ya. Por ejemplo, aquí creamos el paquete, luego, el proyecto, luego creamos aquí el paquete. Importante, chicos, observen ya lo que les voy a poner aquí, por favor, acá, solamente como dato, ¿ya? Como dato. Si el proyecto se llama, por ejemplo, programación Isaac, así, sin tilde, ¿ya? Programación Isaac, así. El paquete que yo debo crear dentro de la carpeta raíz, ¿sí? El paquete, permítanme escribirlo, el paquete que yo voy a crear dentro de la carpeta raíz debe tener la siguiente estructura. Acuérdense, la palabra con, punto, y luego el nombre del proyecto, aquí, en minúscula. Programación Isaac. ¿Ok? Acuérdense. Entonces así es como se crea el paquete. Así es como se le pone el nombre al momento que yo creo el paquete dentro de Eclipse. ¿Ok? Muy bien. Aquí se movió un poquito. Así que esto lo vamos a eliminar para no tener problemas. ¿Ya? Seguimos. La pregunta 6. ¿Qué tipos de métodos existen en Java? ¿Sí? Acuérdense que en Java yo les expliqué los métodos que había. Acuérdense que yo les expliqué los métodos que había.
Hay dos tipos de métodos en Java. Los métodos que devuelven valor, como este por ejemplo, ¿sí? Y los métodos, este de acá, este método de acá, ese es un método que devuelve valor. ¿Por qué? ¿Por cómo se identifica que devuelve valor? Porque utiliza la palabra clave return, esto que está acá, y porque además, al momento que yo creo el método, aquí como lo estoy creando, en lugar de decir voy, como está acá, voy, dice algún tipo de dato que devuelve. Por ejemplo, puede decir double, puede decir in, puede decir string, que son los tres tipos de datos que hemos visto. ¿Ya? Entonces, volvemos aquí a la pregunta. ¿Qué tipo de métodos existen en Java? Respondemos, existen dos tipos de métodos en Java, ¿sí? Los que devuelven, o pueden poner los que retornan un valor, ¿sí? Y los que no devuelven nada, o los que no retornan nada. Retornan nada, ¿sí? Volvemos aquí a Eclipse. Miren, ¿cómo los identifico? El método que devuelve valor tiene la palabra clave dentro del método return, ¿ok? Y además en la cabecera del método, ahí donde está su nombre, porque este es el nombre, tiene una palabra, un tipo de dato que puede ser cualquiera, double, in o string. En cambio, los métodos que no devuelven valor simplemente no tienen esta palabra clave return dentro de sus llaves, dentro del método, y también en la cabecera, en el nombre, no dice nunca double, no dice nunca in, no dice nada de eso, dice void. Entonces, los métodos que ustedes vean que dicen void, automáticamente son métodos que no devuelven valor. Pero si ustedes ven un método como el que está aquí, que tiene la palabra clave return y no dice void, sino dice otra cosa en el nombre del método, acuérdense que este es el nombre, estos son métodos que sí devuelven valor, ¿ok? Entonces, existen dos tipos de métodos en Java, los que retornan un valor y los que no retornan nada, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es pseudocódigo? Eso lo hemos visto en el transcurso del curso. ¿Qué es pseudocódigo? ¿Qué es pseudocódigo? Miren, vamos a responderlo de esta manera. Yo sé que ustedes se van a acordar. El pseudocódigo es una forma de escribir algoritmos, ¿sí? Porque se acuerdan que había, cuando nosotros estábamos acá, se acuerdan que además de esta forma de pseudocódigo que aprendimos aquí en PSI, había esta forma que se llamaba diagrama de flujo, ¿sí? Se llamaba diagrama de flujo. Ya, pues entonces hay diagramas de flujo para escribir pseudocódigos y hay hay diagramas de flujo para escribir algoritmos y hay el pseudocódigo que se utiliza para escribir también algoritmos, ¿no? Entonces, volvemos, el pseudocódigo es una forma, acuérdense, acá ustedes escribían algoritmos, es una forma de escribir algoritmos de una manera muy parecida al lenguaje humano, ¿sí? Aquí, por ejemplo, escribíamos nosotros escribir hola mundo y eso pues aparecía en pantalla cuando nosotros ejecutábamos, por ejemplo, ¿no? Aquí está hola mundo, ¿no? Entonces, pero no escribimos como hacemos en Java, por ejemplo. En Java, ¿qué tendríamos que escribir? Tendríamos que escribir system out .print ln comillas dobles dentro hola mundo, ¿sí? Punto y coma al final, ¿cierto? Esto es código Java, todo lo que está acá, código Java, ¿sí? Pero como estamos escribiendo en pseudocódigo, nosotros usamos palabras parecidas al lenguaje humano en pseudocódigo. Por eso es que estamos respondiendo acá. El pseudocódigo es una forma de escribir algoritmos de una manera muy parecida al lenguaje humano. Y la ventaja es que cuando yo escribo acá, yo no tengo que preocuparme del CSO que hemos aprendido en Java, por ejemplo, ¿sí? No tengo que
preocuparme por los paquetes, no tengo que preocuparme por la clase, no tengo que preocuparme por nada de eso, porque aquí es pseudocódigo, lenguaje parecido al lenguaje humano. La pregunta número 8 dice: responda las preguntas sobre el siguiente código Java. O sea, nos están dando este código acá, este que ustedes ven aquí en pantalla, y nos piden que respondamos las preguntas que están aquí abajo. Vamos a ver cuál es la primera pregunta. ¿Cómo se llama, dice, el paquete donde se ha creado este programa de aquí? ¿Cómo se llama el paquete donde se ha creado este programa? Pues muy fácil. La palabra paquete en inglés es patk. Entonces nosotros buscamos y vemos que acá dice, siempre está en la parte superior de los programas el nombre del paquete, y acá dice pues patk con punto fundamentos y SAT. Entonces aquí escribimos, el paquete se llama el paquete se llama con punto fundamentos y SAT. ¿Ok? Así se llama el paquete. Mire, vamos a Eclipse un momento. Aquí está. El paquete se llama con fundamentos Java. Y aquí está el paquete, fundamentos Java. Me voy a otro programa, por ejemplo este. Está dentro del mismo paquete, con punto fundamentos Java. Me voy al de acá. También está dentro, con punto fundamentos Java. Ahí siempre va el nombre del paquete. ¿Ok? Estos ejercicios son de lectura de código. Cuando uno lee código, aprende muchísimo a programar. ¿Sí? Así que si ustedes pueden buscar inclusive en ChatGPT, pueden decirle que les dé un código de Java que haga tal cosa, lo imprimen, lo leen y van a aprender un montón. Ok, ¿cómo se llama la clase en este código? Dice, en este código, ¿cómo se llama la clase? La clase tiene una palabra, miren, el nombre de la clase en el programa Java es el nombre, en el lenguaje de programación Java, el nombre de la clase en el lenguaje de programación Java es el nombre del programa que ustedes están haciendo. La palabra clase en inglés es class, y aquí está, miren, class. Aquí arriba tendríamos paquete, ¿ya? Class. Entonces, ¿cómo se llama la clase en este código? La clase se llama saludo con nombre. Entonces colocamos, ¿no? La clase se llama saludo con nombre. Ahora miren cómo está escrito, ¿ya? Miren cómo está escrito. Miren cómo está escrito, ¿eh? La S en mayúscula de saludo, la C de con en mayúscula y la N de nombre en mayúscula. Esto se llama notación camel case. Y así es como se tienen que escribir las clases o los nombres de los programas en Java cuando trabajamos con Eclipse. Miren, por ejemplo, este programa, ¿cómo se llama? Este programa se llama ciclo while. Y miren cómo está escrito, las primeras letras con mayúscula. Vamos al ciclo for aquí. Miren cómo está escrito esta clase, su nombre, ciclo for, las primeras con mayúscula. No vayan a cometer el error, la equivocación de escribir clases con minúsculas porque dense por jalados. Esto lo estoy repitiendo 50.532 veces. ¿Ya? Muy bien, chicos, seguimos. ¿De qué tipo es la variable nombre? Identificamos, buscamos dónde está la variable nombre. Aquí está la variable nombre. Ok, ahí está la variable nombre. Ok, ahí voy a ponerle un azulito. Ahí está la variable nombre. Vamos a ponerle pues ahí está la variable nombre. ¿Sí? Ahí está. ¿De qué tipo es? El tipo siempre aparece a la izquierda, ¿ya? Y aquí dice que el tipo es string, una cadena de texto. String es una cadena de texto. Entonces, ¿de qué tipo es la variable nombre? La variable nombre es de tipo string. Pueden, si quieren, poner entre paréntesis cadena de texto. ¿Ok? Muy bien. Y miren, aquí por ejemplo, en este ciclo while, vamos a ver, ¿de qué tipo es esta variable que se llama contador? Ya les dije que siempre aparece a la izquierda el tipo. Es una variable int, una variable entera. ¿Sí? Por ejemplo, vamos aquí. ¿De qué tipo es la variable suma que aparece aquí? Es double, ¿no? Decimal. Aquí también la variable número 1, la variable número 2 y la variable suma es double también. ¿Ok? Y por acá creo que había otra cosa que quiero mostrarles. Saludo con nombre. Aquí, por ejemplo, la variable nombre es de tipo string.
¿sí? Es una cadena de texto. Y miren cómo almacena esta variable nombre, almacena un texto que se llama Manuel, que es Manuel, perdón. ¿Ok? Muy bien. Entonces volvemos acá y ya tenemos las respuestas. ¿Ok? Apunten, apunten, apunten. Yo les voy a enviar este cuestionario por el grupo. Ustedes lo imprimen, vuelven a ver el video si gustan y completan. ¿Ya? La 9. En un programa Java escrito en Eclipse, ¿con qué comando se obtiene la siguiente línea de código? En un programa Java escrito en Eclipse, ¿con qué comando se obtiene la siguiente línea de código? La línea de código es esta: System out print ln. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y vamos allá, va un poco, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo se obtiene esta línea de acá? Se obtiene de la siguiente manera, ¿cierto? Nosotros escribimos el comando csou, ¿sí? Csou, y luego presionamos las teclas control más la barra espaciadora, ¿sí? Y automáticamente se crea System out print ln. Abro comillas dentro de paréntesis y comienzo a escribir, por ejemplo, voy a escribir hoy es jueves, así. Control S siempre para guardar mi programa y voy a ejecutarlo para que lo vean. Miren lo que aparece abajo. Me aparece primero este System out print, que es el primero que ya estaba ahí, me dice hola, bienvenido Manuel, y luego lo segundo que yo escribí aquí, hoy es jueves. ¿Ok? Muy bien, entonces volvemos. ¿Con qué comando se obtiene la siguiente línea de código System out print ln? Bueno, se obtiene con el comando, pueden ponerlo en negritas, entre comillas, csou, ¿sí? Csou. Pueden poner también lo siguiente: y presionando, no machucando ya, porque las teclas no se machucan, las teclas se presionan, y presionando las teclas control más barra espaciadora al mismo tiempo. Y listo, respuesta. Pasamos la 9. La 10. En la siguiente línea de código, o sea, esta de acá, en la siguiente línea de código, ¿de qué tipo es y para qué sirve el método main? Miren, aquí está el nombre, el método main. ¿Ok? Ese es el método main, el nombre. Y nos preguntan de qué tipo es este método main. ¿Y para qué sirve el método main? Muy bien, entonces, ¿de qué tipo es? Acuérdense que el tipo siempre aparece al costado izquierdo del método. Y aquí tenemos, ¿sí? Dice void. Entonces, primera respuesta: main es un método que no devuelve ningún valor. Acuérdense, ¿sí? Todos los métodos que sean void, ¿sí? Todos los métodos que sean void son métodos que no devuelven ningún valor, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de método que es main, un método que no devuelve ningún valor. ¿Ok? ¿Y para qué sirve el método main? ¿Para qué sirve el método main? Acuérdense que el método main es el método principal de Java. ¿Ok? Entonces, el método main sirve para ejecutar el código Java que nosotros creamos, ¿sí? Que nosotros creamos. Es solo dentro del método main, aquí está por ejemplo el método main, dentro de sus llaves, donde yo voy a crear los programas. Fuera de esto no va a funcionar lo que yo cree, ¿sí? Salvo que cree otros métodos. Pero el método main es el método principal de Java. Ahí tengo que escribir mis códigos, ahí escribo los programas. Miren, todos los programas siempre están dentro del método main. Acá, ¿sí? Acá otro está dentro del método main. Y por ejemplo, aquí fuera hay otro método, pero este método que se llama suma están utilizando dentro del método main. No se puede utilizar afuera. Afuera se ha creado, pero dentro del método main es donde yo puedo utilizar ese método suma. Entonces, el método main es un método que sirve para ejecutar el código Java que nosotros creamos. ¿Ok? Pasamos a la pregunta número 11. ¿Ok? La pregunta número 11. Dice, en el siguiente código responda las siguientes preguntas. Aquí está en una imagen, ¿ya?
En el siguiente código responda a las siguientes preguntas. Nos dice, ¿qué tipo de método es el método calcular edad? Miren, aquí está el nombre, calcular edad. ¿Qué tipo de método es? Al costado izquierdo lo pueden ver aquí. ¿Qué tipo de método es? También pueden mirar que el método calcular edad tiene la palabra clave return, ¿sí? Que devuelve edad calculada. Esta variable la devuelve. Entonces, si tiene la palabra clave return, ¿qué tipo de método es calcular la edad? ¿Sí? Entonces, la respuesta sería la siguiente. El método calcular la edad, el método calcular la edad es un método que que devuelve valor, ¿sí? Que devuelve valor. ¿Por qué? Porque tiene la palabra clave return. Los métodos que devuelven valor hacen un cálculo dentro del método, o sea, dentro de las llaves, la llave que está acá, la llave que está acá. Los métodos que devuelven valor hacen un cálculo, en este caso calculan la edad calculada, miren, año actual menos año de nacimiento, y retorna, o sea, devuelve esta variable edad calculada, ¿sí? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, también en este caso está este método que se llama suma, ¿sí? Devuelve el valor de la variable suma que está calculando aquí, suma número 1 más número 2, ¿ok? Entonces los métodos que devuelven valor siempre van a devolver o retornar una variable que ellos están usando. En este caso le identificamos por la palabra clave return, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de método es el método calcular la edad? Es un método que devuelve valor. ¿De qué tipo es el parámetro? Ojo, ¿de qué tipo es el parámetro que recibe el método calcular edad? Aquí está el método calcular edad. ¿Dónde están los parámetros? Los parámetros están al costado derecho del nombre y son estas dos que están aquí entre paréntesis, ¿sí? Entonces, ¿de qué tipo es el parámetro? Esos son los parámetros que recibe in a nacimiento y in a actual. Año de nacimiento, año actual, ¿ok? Y nos preguntan de qué tipo es este parámetro. ¿De qué tipo es? Acá lo dice, son enteros los dos, ¿sí? Entonces respondemos, los parámetros que recibe el método calcular la edad es de tipo entero. De tipo entero, porque in es entero, ¿no? Muy bien. Ahí está, ya sería la segunda respuesta. La tercera, ¿qué es lo que hace la palabra clave return acá, en la línea 9 del código acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la palabra clave return? En la línea 9, aquí, siempre acuérdense que la palabra clave return, lo primero que tienen que poner, devuelve un valor, ¿ya? La palabra clave return devuelve un valor, siempre. La palabra clave return en Java siempre devuelve un valor. Y aquí en la línea 9, que es donde nos están preguntando, podemos colocar, en este caso, en la línea 9, está devolviendo el valor de la variable edad calculada, ¿ok? Aquí está la palabra clave return y dice que él va a devolver el valor de esta variable, edad calculada, ¿ok? Entonces por eso estamos poniendo la palabra clave return devuelve siempre un valor. Y en este caso, en la línea 9, lo que está devolviendo es el valor de la variable edad calculada. La devuelve para que la puedan utilizar en otros lados del programa, ¿ok? Listo. Estas preguntas están hechas. Comenzamos, la pregunta 12, ya nos falta poco, chicos, por favor, un poco de paciencia, respiren. Esto es clave porque de aquí vienen las preguntas para el examen final, así que el examen final no tendría por qué ser tan difícil. ¿Ya, chicos? Ok, comenzamos, la 12. Responda cómo se llama y explique cómo funciona la siguiente estructura. Se refieren a esto de acá, ¿sí? A todo esto que está aquí. Entonces responda cómo se llama y explique cómo funciona la siguiente estructura. ¿Ya? Ok, chicos. Bien, ¿cómo se llama esta estructura de acá?
¿Mm? Respondemos, la estructura se llama condicional if. Acuérdense, el nombre está acá, if, ¿ya? La estructura se llama condicional if, ¿ok? ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Cómo funciona este condicional if? Acuérdense de lo que les voy a decir, ¿ya? Miren, el condicional if evalúa la condición. ¿Cuál es la condición en este caso? La condición en este caso es esta de aquí. Esta que ustedes ven acá. Esa es la condición. Lo que va al costado del if es lo que va a evaluar. El condicional if evalúa la condición número 1 mayor que 0. ¿Sí? Evalúa la condición número 1 mayor que 0. Y miren, y si esta es verdad, o sea, si se cumple, imprime, porque saben que System Out Print es para imprimir un mensaje en pantalla, imprime, el número es positivo. ¿Ok? Ok. Acuérdense que else significa si no, ¿ya? Si no. Entonces, el condicional if evalúa la condición esta, número 1 mayor que 0. Acá está. Y si esta es verdad, o sea, si el número 1 es mayor que 0, imprime lo que está acá, lo que está aquí. El número es positivo. ¿Ok? Y si no se cumple la condición, y si no, o sea, else, y si no se cumple la condición, escribe el número es negativo. ¿Ok? Así es como funciona este condicional if. Dice si número, porque if significa sí. Si número 1 es mayor que 0, entonces imprimo esto. Si no, imprimo lo de acá. Esperen para ver quién está haciendo tanta bulla. Un segundo, chicos, un segundo por favor, que tengo algo que atender. ¿Sí? Chicos, disculpen, ya estoy por acá. Muy bien. Entonces pasamos a la pregunta 13. Dice, responda cómo se llama y explique cómo funciona la siguiente estructura. O sea, esta estructura que ustedes ven acá, ¿no? Todo esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama esta estructura? Acuérdense que lo que hemos visto aquí es que nosotros tenemos 3 ciclos, ¿ya? O sea, tenemos un condicional if y tenemos 3 ciclos. Hemos visto el ciclo while, el ciclo do while y el ciclo for. Entonces, ¿cómo se llama esta estructura? Acá está su nombre. La estructura se llama ciclo while. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona la siguiente estructura? ¿Sí? Entonces, acuérdense que while significa mientras, ¿ya? Mientras. Acuérdense lo que les digo, while significa mientras en español. Entonces, ¿cómo funciona esta estructura que ustedes están viendo aquí? Vamos a ver, ¿sí? Siempre lo que está entre paréntesis es una condición. Entonces, como es un ciclo, estamos hablando de ciclos, de cosas que se repiten, el ciclo while funciona de la siguiente manera. Mientras la condición, ¿cuál es la condición? La condición es contador menor o igual, menor o igual que 10, así lo coloca ahí, menor o igual que 10, todo, mil disculpas chicos que están haciendo unas perforaciones en la pared que hemos alquilado aquí en un local, están colocando un letrero. Denme un segundo, sí, esperen un segundo que pase para poder hacerlo todo con calma. Ya, parece que ya terminó, ojalá que haya terminado ya. Entonces miren, el ciclo while cómo funciona. Mientras la condición contador menor o igual que 10 se cumpla, o sea, mientras esta condición se cumpla, todo lo que está dentro de las llaves,
¿Cuáles llaves? Esta llave de acá, esta llave de acá, o sea, esta línea de aquí y esta línea de acá que están dentro de las llaves. Todo lo que está dentro de las llaves se va a repetir, ¿ok? Se va a repetir. Así es como funciona el ciclo while. Acuérdense que los ciclos son repetitivos, ¿ya? O sea, esto de acá, este mensaje en pantalla y esta operación de acá se van a repetir mientras se cumpla esta condición que está aquí. Acuérdense que while significa mientras. Entonces, mientras esta condición que está acá se cumpla, se va a repetir esto continuamente. ¿Cuándo termina de repetirse? Cuando la condición ya no se cumple. Cuando, por ejemplo, la variable contador sea 11, que ya no es menor ni igual a 10, entonces ahí sale del ciclo y pasa a la siguiente línea de código, que puede ser cualquier cosa que esté ahí, ¿no? Así es como funciona, ¿ok? Entonces, mientras la condición contador menor o igual que 10 se cumpla, todo lo que está dentro de las llaves se va a repetir, ¿ya? Así es como funciona. Seguimos con la 14. Responda cómo se llama y explique cómo funciona la siguiente estructura, ¿ya? Les dije que había un ciclo, en este caso el anterior es el ciclo while, y ahora este es un ciclo do while, así se llama. Entonces, ¿cómo se llama? La estructura anterior, la estructura se llama ciclo do, miren cómo se escribe, while, ¿ya? Se llama ciclo do while, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este ciclo do while? Do en español es hacer, ¿ya? Y while ya saben que es mientras, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona esta estructura? Funciona de la siguiente manera, ¿sí? Funciona de la siguiente manera. Perdonen, chicos, que están martillando. Denme un segundo, por favor. Ok, chicos, a ver, les decía, la estructura se llama ciclo do while y funciona de la siguiente manera. Mientras, siempre vayan a la condición, ¿ya? Mientras la condición, en este caso la condición es número ingresado es menor o igual que 0, mientras la condición número ingresado, en este caso número ingresado menor o igual que 0, se cumpla, todo lo que está dentro de las llaves, ¿sí? Todo lo que está dentro de las llaves, aquí en este caso, aquí tiene la llave 1, aquí tiene la llave 2, aquí está el do. Todo lo que está dentro de las llaves se va a realizar continuamente, ¿sí? Acuérdense que do significa hacer. Entonces esto lo que está diciendo es lo siguiente: hacer esto, lo que está entre llaves, mostrar esto en pantalla, leer un número, mientras el número ingresado sea menor que 0, ¿sí? Si yo ingreso, por ejemplo, menos 7, se repite el ciclo, porque se está cumpliendo la condición. Si ingreso menos 5, se repite, vuelve a mostrar esto en pantalla y hacer todo lo que está entre llaves, porque se está cumpliendo la condición de que el número ingresado es menor que o igual a 0. Si yo ingreso 10, que ya no es menor o igual a 0, simplemente sale del ciclo y pasa a la siguiente línea, que en este caso es System Out Print, gracias, has ingresado un número positivo. ¿Ok? Entonces, mientras la condición número ingresado menor o igual que 0 se cumpla, todo lo que está dentro de las llaves se va a realizar continuamente. La siguiente pregunta dice: responda cómo se llama y cómo funciona la siguiente estructura, esta que está acá. ¿Ok? ¿Cómo se llama la siguiente estructura que está aquí? ¿Ok? Entonces, acuérdense que el nombre está acá y este es uno de los últimos ciclos, el último ciclo que hemos visto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Se llama ciclo for, ¿sí? La estructura se llama ciclo for, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona el ciclo for? ¿Sí? Acuérdense que al ser ciclos son repeticiones, ¿ya? Son repeticiones, ¿ya? Son repeticiones. ¿Cómo funciona este ciclo for? Acuérdense que el ciclo for tiene tres partes. Cuando uno abre aquí
estas tres partes son muy importantes de entender. Lo primero es que el ciclo for declara una variable de inicio. En este caso la variable se llama i y es de tipo entero, ¿sí? Luego establece una condición. Dice que i debe ser menor o igual que 5, ¿sí? Y luego hace un incremento o un decremento. En este caso es un incremento. Un decremento es cuando es menos menos, ¿sí? ¿Qué significa este incremento? Que va a sumar siempre a i en cada ciclo le va a sumar ahí el número 1. Cuando yo le pongo un decremento menos, significa que en cada ciclo a la variable i le va a restar 1. Pero en este caso está así, más, es un incremento, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona el ciclo for en este caso? Miren lo que voy a escribir, ¿ya? Ciclo for en este caso. Funciona de la siguiente manera. Funciona de la siguiente manera. Se imprimirá en pantalla el valor, lo que está dentro del paréntesis, ¿no? El valor de i, de la variable i, es, más el valor de la variable, desde 1 hasta 5. Les voy a explicar por qué. Miren, ya les dije que for y while y do while son ciclos de repetición. Entonces, dentro de este ciclo me dice que me va a mostrar en pantalla este texto, el valor de i, o sea, de esta i de acá es, y luego me lo concatena, lo une con el valor de la variable i en ese momento. Entonces, cuando empieza el ciclo, ¿cuánto vale i? I vale 1 porque lo está declarando acá y le está asignando 1 a la variable i. Entonces, lo primero que imprime en pantalla es el valor de i es 1. Ese es lo primero que imprime en pantalla, ¿ok? Luego, la condición me dice i menor o igual que 5. Entonces se pregunta, ¿1 es menor o igual que 5? Sí, entonces se repite el ciclo. Me hace el incremento a 2 y luego me imprime el valor de i, ahora es 2. Algo así, miren chicos. Lo que va a imprimir esto, creo que lo tengo por aquí. Déjenme verlo, sí, acá está. Vamos a ver, vamos a cerrar un poco, creo que este es, aquí está, miren chicos, ahí está. Miren ya, es el mismo programa, el mismo que tenemos en el cuestionario, lo vamos a ejecutar. Bueno, tengo que cerrarlo. Y miren lo que pasa, voy a alzarlo un poquito acá. ¿Ya? Miren el ciclo for. Aquí. El ciclo for imprime, la primera vez que entra al ciclo, imprime. El valor de i es 1, dice acá. ¿Por qué? Porque i empieza en 1. Luego, el ciclo se pregunta, ¿ese 1, que es ahora el valor de i, es menor que 5? Sí. Ah, ya, ok. Entonces incremento i en 1, o sea, ahora va a ser 2, y repito el ciclo. Entro y ahora imprimo el valor de i es 2. Ok. Luego viene a la condición y pregunta, ¿2 es menor o igual que 5? Sí. Ah, ok. Entonces incremento i en 1, ahora sería 3, y imprimo de nuevo esto. El valor de i ahora es 3. Vuelvo a subir a la condición. ¿3 es menor o igual que 5? Sí. Entonces incremento i más 1, o sea, 3 más 1 es 4, imprimo. Entonces me imprime el valor de i es 4. Vuelvo a la condición, 4 es menor o igual que 5, sí. Entonces incremento y imprimo en pantalla i es menor que 5. ¿Ok? Luego vuelve a imprimir el final, igual el mismo procedimiento, imprime 5, suma 1 y ahora viene de nuevo a preguntar, ¿6 es menor o igual que 5? No, porque 6 ya no es menor que igual que 5. Entonces sale del ciclo y sigue el programa hacia abajo. Por eso es que imprime este resultado. ¿Ok? Este es quizás un poquito el más complicado de entender, pero no tanto tampoco, ¿ya? Pero es así como funciona, ¿ya? Funciona, se va a imprimir en pantalla, en este caso se va a imprimir en pantalla, el valor de i es i, eso es lo que va a imprimir, y lo va a hacer desde 1 hasta 5, así como lo hemos visto aquí en Eclipse. ¿Ok? Muy bien chicos, seguimos, ¿sí? Esto ya terminó ahí.
Esa es la última pregunta. En el siguiente código Java explique qué es lo que hace la línea 5, esta línea de acá, y la línea 15 que está por aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la línea 5? Ahí. ¿Qué es lo que hace la línea 5? Acá. La línea 5. ¿Qué es esto? Esto que está entre llaves, ¿qué es? Es un método, ¿sí? Acuérdense, es un método. Si está fuera de void, del método main, perdón, si está fuera de main es un método, acá está, es un método, ¿sí? ¿Y qué sucede en la línea 5? Aquí. Pues en la línea 5 lo que sucede es que se crea el método suma, así se llama el método, se crea el método suma, ¿ok? Se crea el método suma. ¿Ok? Se crea el método suma. En la línea 5 se ha creado el método suma. Mira, aquí se creó el método suma con todo lo que necesitan para ese método en este caso específico. ¿Ok? Y en la línea 15, que es la otra línea que nos dice qué es lo que está pasando. Primero, lo que pasa en la línea 15 es que a esta variable llamada suma, a la variable llamada suma, ¿sí? Con este igual de acá se le está asignando el valor que devuelve. ¿Qué es esto de acá? Esta es la función suma que está acá. Mira, dense cuenta que el método suma acepta dos parámetros. Un número 1 que es de tipo double y un número 2 que es del tipo double. Entonces, aquí yo estoy llamando al método suma y le estoy pasando a ese método que calcula la suma. Mire, ustedes ven aquí que calcula la suma. El método suma calcula aquí la suma de dos números. Le estoy pasando esos dos números, esos dos parámetros que necesita el método, los estoy pasando aquí. Le estoy pasando el n1, que aquí vale 50, y le estoy pasando el n2. Entonces dice, en la línea 15, a la variable llamada suma, se le está asignando el valor que devuelve el método suma. ¿Sí? El método suma n1, n2. En este caso, este método suma de acá. ¿Sí? A esto de acá se le conoce como la llamada al método. O sea, el método está creado aquí. Aquí está suma y este es el método que está acá. ¿Ok? Es todo lo que hace el método. El método toma dos valores que ingresan, el número 1 y el número 2, y lo suma. Miren, aquí. Suma. Y luego retorna o devuelve el valor de esta variable suma. Y aquí estoy llamando al método. Y le paso los parámetros n1 50, n2 100. Entonces aquí me va a devolver al final la suma que es 150 y la va a asignar a esta variable que es esta de aquí. ¿Ok? Muy bien. Tomen nota de esto, lo vamos a explicar en Eclipse ahora mismo. Porque si lo tengo por acá, me parece este método. Vamos a ver si lo está acá. No, ese es el método saludar. Aquí está. Ese es el método que les estoy mostrando aquí en el cuestionario, ¿ya? Miren, aquí yo creo este método que suma dos números. Lo llamo suma y digo que va a retornar el valor de esta variable suma que está acá, que es del tipo double, ¿sí? Por eso el método tiene que ser del mismo tipo del valor que va a devolver, ¿sí? O sea, yo no puedo, por ejemplo, aquí decir que el método es un método double llamado suma y aquí le voy a decir que es in, por ejemplo. Ya desde ahí me aparece aquí un error, y todo se me comienza a rayar en rojo porque está mal, ¿sí? Entonces, si mi método es de tipo double, mi variable dentro que va a retornar tiene que ser también del tipo double. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este método lo que hace es recibir dos parámetros, el parámetro número 1 y el parámetro número 2, que son también de tipo double, y lo que hace es que los suma aquí, esos dos parámetros, y los añade a la variable suma. Luego toma ese valor
resultado de esta suma y la devuelve hacia afuera para que otros métodos, como en este caso el método main, lo pueda aprovechar. Entro en el método main ha declarado dos variables, n1, n2 y también una tercera variable llamada suma. A n1 le ha asignado el valor 50, a n2 le ha asignado el valor 100 y luego calcula la suma. Ya no hace una suma normal diciendo n1 más n2, sino que lo que hace es llamar al método suma y pasarle como parámetros, pasarle n1 y pasarle n2 que ya tienen valores acá. Entonces cuando yo le paso estos valores y llamo a esta función, a este método, perdón, de esta manera, desde esta línea se va hasta esta línea de acá y dice, mira, me están llamando a mí, al método suma me están llamando y me están dando como parámetros ahora, aquí, el valor de 50 y aquí me están dando el valor de 100. ¿Ok? Ok, dice el método, recibe esos valores, recibe el 50, recibe el valor 100, ingresa dentro del método, dentro de las llaves y a esta variable que está dentro del método suma le asigna la suma, valga la redundancia, de 50 más 100 y devuelve los 150 aquí, la suma, ¿no? Por eso es que cuando yo lo ejecuto hace esto. Bueno, vamos a guardarlo y me dice la suma de los números es 150 porque le está pasando a al método, le está pasando al método el valor de 50 aquí y el valor de 100 aquí, perdón, esta segunda, y lo suma y lo añade a esta nueva variable y lo retorna. Por eso aquí en la última línea dice system out print, la suma de los números es suma, se refiere a esta variable de acá, y esta variable es igual a la llamada al método que está aquí, que suma dos números. Si yo cambio los valores, por ejemplo le pongo 100, ¿sí? Guardo y ejecuto, va a cambiar, la suma de los dos números es 200. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces ya hemos concluido con el cuestionario, se lo voy a pasar. Y ustedes tienen que aprenderlo, tienen que estudiarlo, repasarlo, y además de esto van a ver algunos ejercicios, ¿ya?, que ustedes van a tener que solucionar en Eclipse. Son sencillos esos ejercicios, que alguno de estos va a venir, ¿ya? ¿Cómo crear? ¿Y de dónde he sacado estos ejercicios? Pues los he sacado de los códigos que ustedes han aprendido aquí. Así que repasen esos códigos, los códigos de las 20 hojas que yo les di, que los pasamos allá en clase. De ahí va a venir el examen. ¿Ok? Muy bien, chicos, eso sería todo. Cuídense, gracias.